Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Siempre nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a ver una serie de estudios bíblicos basados en los evangelios que se llama Quisiéramos ver a Jesús. En una oportunidad, unos griegos se presentaron a los discípulos de Jesús y le dijeron esta frase: quisiéramos ver a Jesús. Por eso que la elegí como título para nuestra serie de estudios, Quisiéramos ver a Jesús. Y vamos a tratar a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan conocer un poquito más la historia de Jesús, un poquito más su vida, algo más sobre lo que Él hizo en la tierra. Vamos a ver un poquito más la personalidad de Jesús. Y quiero a través de Juan hoy presentarte un poco la personalidad de Jesús. Cómo era Él, cómo se desenvolvía en su tiempo aquí en la tierra. Como te decía, hoy vamos a ver el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy particular. Tiene 21 capítulos y el 90% de su contenido es exclusivamente de Juan. Es decir, que está solamente en el libro de Juan y no se repite en los otros evangelios. Esto quiere decir que Juan posiblemente lo vivió desde muy cerca y que todo lo que narró, todo lo que escribió, lo recibió de primera mano, es decir, fue testigo de los hechos de Jesús. Juan tiene 20 citas del Antiguo Testamento y está dirigida hacia la iglesia, hacia el cristiano, hacia vos y a mí. Y Juan nos quiere presentar en su narración del Evangelio a Jesús como igual a Dios, igual en esencia, igual en poder, igual en divinidad. Y Juan, si bien es uno de los libros que más recomendamos porque es sencillo de leer, también es cierto que Juan tiene un contenido teológico enorme al presentar a Jesús como a Dios. Presenta lo que se conoce como unión hipostática, es decir, Jesús 100% hombre y 100% Dios. Presenta a Jesús con todas las necesidades que tenía un hombre, pero también con toda la fuerza y el poder que tenía Dios mismo. Juan presenta a Jesús como a Dios y lo hace de diferentes formas. Y acá hay que diferenciar lo que era Juan el Bautista de Juan el escritor del libro. Juan el Bautista era aquel enviado de Dios que venía a alisar el camino para el Mesías, venía a preparar el corazón de las personas. Y varias de sus expresiones hicieron referencia a Jesús como Dios. En el capítulo 1, versículo 29 dice que Jesús era el Cordero de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 38, que Jesús era el Hijo de Dios. Después también hay afirmaciones de Jesús que nos igualan a Jesús, a Dios.
Por ejemplo, en el capítulo 46, versículo 26, dice Jesús, yo soy el Cristo. Capítulo 4, versículo 26. Pero en el capítulo 13, versículo 13, lo vuelve a repetir y dice, Maestro y Señor soy yo. Con estas afirmaciones Jesús se hacía igual a Dios, se hacía igual en poder y en divinidad. Pero también el libro de Juan nos presenta 7 grandes frases de Jesús, que son los 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Con estas frases Jesús presentaba su ministerio, presentaba lo que estaba haciendo en la tierra, presentaba lo que significaba para todas las personas que creían en él. Jesús con esto yo soy mostraba también el poder que tenía por ser Dios. Ahora Juan nos presenta a Jesús de una forma única. Nos presenta a un Jesús sociable, afectuoso, carismático, empático. Nos presenta a un Jesús que se relacionaba tanto como con el público y con las multitudes, como con sus amigos cercanos. Frente a las multitudes se nos relata desde el capítulo 1 hasta el 12 7 milagros que hacía Jesús. Son 7 milagros que son los que están registrados. Probablemente Jesús haya hecho muchos más. Sin embargo, con estos 7 nos muestra la cercanía que Jesús tenía a las multitudes, curando enfermos, ciegos, paralíticos, resucitando niños. Realmente Jesús era carismático y empático con las multitudes que le seguían. Pero Jesús también tenía un grupo más cercano, tenía un grupo de amigos, y también con ellos mostraba acciones privadas, mostraba discursos privados, en los cuales encontramos consuelo, tranquilidad, palabras de aliento. Capítulo 14, 15 y 16, por ejemplo, son palabras de aliento de Jesús a sus discípulos en el último tiempo antes de ir a la cruz. Jesús era muy sociable y afectuoso, tanto con las multitudes, con sus cercanos. Yo quiero presentarte 2 grandes presentaciones de Jesús que son mis favoritas, las que he elegido. Primero, una es referente a la multitud. Y él se presenta a la multitud como la luz del mundo. Juan 1.9 dice, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Juan 3.19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 12.46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos con Juan 1.9. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que todos iban a ser salvos? No. Significa que la luz de Jesús está disponible para toda la humanidad. Está disponible para todos y todo el que quiera acercarse a Jesús, esa luz está disponible. Pero también dice Juan 1.12 que solo los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, fueron llamados hijos de Dios. Esto significa que si bien la luz de Cristo está disponible para toda la humanidad sin distinguir nación, raza, color, solamente aquellos que creen en su nombre la pueden aprovechar, la pueden disfrutar. Y esto a nosotros, a los cristianos, nos hace pensar porque si bien nosotros hemos conocido esta luz y esta luz nos ha alumbrado, esa luz hoy sigue disponible para toda la humanidad, sigue disponible para mis compañeros, sigue disponible para tus empleados, sigue disponible para tus vecinos, sigue disponible para las naciones, para llevar la misión de evangelizar, sigue disponible para los políticos, sigue disponible para las clases más altas, las clases más bajas. La luz está disponible para toda la humanidad. Y vos y yo, los cristianos que tenemos esta luz, es nuestra tarea ir y llevar esa luz. Juan 9.5 dice que mientras Jesús está en el mundo, luz es del mundo. Y mientras todavía hay tiempo, podemos predicar el Evangelio, podemos llevar esta luz a lugares
donde nunca ha sido escuchada o esa luz nunca ha resplandecido. Juan 3:19 dice también que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Con este versículo entendemos por qué muchas veces Jesús fue rechazado. Fue rechazado porque los hombres, la humanidad, prefiere seguir en el error que ver sus errores. La luz vino al mundo a mostrarnos lo que estábamos haciendo mal, a mostrarnos lo lejos que estábamos de Dios y a que lo podamos corregir. Pero sabemos que la humanidad mucha la ha rechazado. Ahora, ¿qué de nosotros los cristianos, los que ya hemos conocido una vez a Jesús como Salvador? Los que ya hemos conocido esta luz. Muchas veces nos perdemos de la comunión y la intimidad con Jesús, porque sabemos que ese tiempo con Él nos trae luz a nuestra vida. Y esa luz muestra muchas de nuestras falencias, muchos de nuestros errores, mucho de nuestro egoísmo. Y muchas veces no queremos verlo, no queremos ver nuestras falencias, no queremos que esa luz nos ilumine, entonces esquivamos pasar tiempo con Jesús. ¿Nunca te pasó que después de un pecado, después de una actitud que sabes que estuvo mal, te ha costado volver a tener un momento devocional? Porque te molesta que esa luz resplandezca y te muestre dónde estás equivocado. Pero Juan 12:46 nos dice que la luz ha venido al mundo para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas. Y esto lo dice tanto para aquellos que no conocieron a Jesús como los que lo hemos hecho. Jesús vino al mundo a ser nuestra luz, no para que nosotros después sigamos viviendo en la oscuridad, no para que volvamos a viejos hábitos y viejos vicios, sino para que no permanezcamos en tiniebla, para que seamos hijos de luz. Somos hijos de luz, no en las tinieblas, no vivimos en las tinieblas. Jesús resplandece en nuestra vida para que podamos corregir nuestros errores, nos muestre lo que está mal, como cuando el sol entra por la ventana y te muestra dónde está la tierra. Jesús entra a nuestra vida y nos muestra dónde está sucio para que lo podamos limpiar, porque recordamos el versículo, que si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Quiero también mencionarte cómo se presentó Jesús a sus amigos. Y en el capítulo 14, Jesús se presentó a sus amigos como el camino. Dice así Juan 14, del 1 al 6. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay que entender en qué situación se da esta conversación. Hacía 3 años que los discípulos venían siguiendo a Jesús. 3 años que los discípulos no tomaban decisiones hacia dónde irían porque siempre lo seguían a Jesús. Jesús era el que decidía a qué ciudad iban, a quién visitaban, qué es lo que iban a hacer, a dónde iban a descansar. Hacía 3 años que los discípulos seguían a Jesús y de repente Jesús les dice, bueno, ya no me van a ver más, a donde voy no me pueden seguir, pero ustedes conocen el camino. Imagínate estas palabras en los discípulos. Después de 3 años quedaban a la deriva, quedaban sin saber qué decidir. Entonces es lógica la pregunta de Tomás, Señor, no sabemos a dónde te vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les dice, yo soy el camino. Y con esto les quiere decir, sigan mis pasos, sigan mi ejemplo, sigan hasta lo que hasta ahora habían hecho, ir aldea por aldea predicando el Evangelio. Jesús es el único camino al Padre, Jesús es el único camino a la salvación. La cruz de Cristo es el único camino que nos lleva a la salvación eterna. Pero para nosotros los cristianos, los que ya hemos conocido a Jesús, los que ya hemos optado por este camino, Jesús sigue siendo
nuestro ejemplo. Sigue siendo el camino que debemos transitar. La Biblia dice que si le amamos debemos seguir sus mandamientos. Primera Juan nos obliga también a esto, nos insiste también a esto. Y nos dice que si decimos que creemos en Él, debemos vivir como Él vivió. Y si Jesús es nuestro camino, debemos comportarnos y vivir como Él vivió. Debemos seguir los pasos que Él nos dejó. Por eso la Biblia también es clara y nos dice que Él nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Ejemplo nos ha dado para que lo imitemos. Ejemplo de dedicación, ejemplo de vida, ejemplo de compromiso con la palabra, ejemplo de santidad. Él es el camino que tenemos que transitar. Jesús vino a este mundo y nos mostró cuál era el camino, y nosotros lo elegimos. Pero también tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir avanzando en la vida cristiana e imitando a Jesús a cada momento. Jesús se presenta como la luz y como el camino. Ahora ¿se acuerdan que vimos las 7 grandes frases de Jesús? Y vimos también que Jesús se muestra de forma pública, pero también de forma privada. Bueno, quiero desafiarte a que vos lo hagas privado, a que hagas a Jesús tuyo. Él se presenta como pan de vida, como luz del mundo, como puerta, como buen pastor, como resurrección y vida, como camino, la verdad y la vida, como la vid verdadera. Y quiero desafiarte a que vos puedas agarrar cada una de estas frases y hacerlas propias. Yo les voy a mostrar ahora cómo las hice yo para mí. Para mí Jesús es el pan de vida, que me llena y calma la ansiedad. ¿Nunca has comido por ansiedad? Cuando estás ahí medio tenso, que parece que comes no por hambre, sino porque estás ansioso. Bueno, Jesús es ese pan que me calma la ansiedad. Jesús es la luz del mundo, que me permite ver mis errores. Jesús es la puerta para salir del encierro. Muchas veces estamos encerrados en nuestro egoísmo y Jesús es esta puerta. Eso es lo lindo de las puertas, que no solamente te permite entrar a un lugar, sino te permite salir de otro. Y Jesús es la puerta para salir del encierro del egoísmo. Jesús es el buen pastor, en quien tengo protección. Jesús es la resurrección y la vida, por tanto tengo esperanza en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida, para no desviarme. Jesús es la vid verdadera, donde puedo crecer. Cuando Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, se refiere a que nosotros somos las hojas, esas hojas grandes que salen de la vid. Si no están en la vid no pueden crecer, se marchitan y mueren. Nosotros, si permanecemos a Jesús, podemos crecer y desarrollarnos espiritualmente, personalmente. Jesús nos permite crecer. Ahora quiero mostrarte cuál fue el propósito del libro de Juan. Juan 20, 30 y 31 dice así: Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Este es uno de los últimos versículos en el libro de Juan, y nos da los 2 objetivos por los cuales Juan escribió el Evangelio. Primero, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan escribe esto. Si bien Jesús había hecho un montón de cosas más, Juan escribe esto para mostrarnos que Jesús era el Cristo, el que tenía que venir, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Pero también el otro propósito es que para creer en Él, para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Jesús es mucho más que un nombre. Él nos transmite vida, nos da esa posibilidad de disfrutarlo a Jesús en el ámbito privado y de proyectar a Jesús en el ámbito público. Jesús no es solamente para que lo disfrutemos nosotros, es también para que lo mostremos a los demás. Jesús tenía esas 2 caras, Él se mostraba a la multitud y trabajaba con los cercanos. Y muchas veces vivimos en un egoísmo de querer vivir a Jesús
solamente nosotros y nos olvidamos de proyectarlo a la multitud, al público. O nos puede pasar al revés, hablamos mucho de Jesús al público, pero nos olvidamos de vivirlo en la vida privada. El propósito de Juan es este, que al creer en Jesús tengamos vida por el poder de su nombre, podamos disfrutar a Jesús y podamos transmitir a Jesús. Este era el propósito del libro de Juan. Para que estas cosas se escribieron, para que continuemos creyendo que Jesús es el Mesías y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Que el Señor bendiga así su palabra y nos permita lograr estos dos objetivos, continuar creyendo y tener vida en el poder de su nombre. Amén.